la tele, tu canal favorito. El siguiente es un espacio pagado. Las opiniones emitidas en el mismo no representan necesariamente la opinión de este canal. La Iglesia de Cristo en Constanza presenta Tu Palabra es Verdad, un programa hablando donde la Biblia habla y callando donde ella calla. Tu Palabra es Verdad. Te sorprenderá lo que Dios puede hacer por ti. Puede hacer san, 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 san. Gloria a Dios, damos gracias al Señor, Dios Todopoderoso, que nos da esta bella oportunidad. Hoy, primer día de la semana, de venir aquí a este programa, en Telealtura, Canal 17, Tu Palabra es Verdad. Las gracias también a todas las personas que nos sintonizan en Telealtura, Canal 17. También por permitir que podamos entrar a asumir los hogares por mediación al mensaje de la palabra del Señor. Pues gracias también a Javier, que está ahí en los controles, que también está trabajando para que esto se dé. Vamos a elevar una oración a Dios para que Dios sea que nos utilice en todas las cosas que vamos a hacer en este día, primer día de la semana. Padre Santo, gracias, Señor. Gracias porque tú eres un Dios bueno, porque para siempre son tus grandes misericordias. Padre, pido perdón, Señor, por mis ofensas delante de ti, y al mismo tiempo suplico, Padre, que tú me utilices, de manera que no sea yo, sino que seas tú a través de mí, y que tu palabra pueda correr como río de agua viva. Permite, Padre, que lo que se va a tratar aquí o hoy llegue a los corazones y que las personas, Dios, sean edificadas, y así lo puedan transmitir a otras personas también, y así todos sean edificados. Que en todo se haga tu voluntad. Gracias, Señor, gracias. Yo te oro en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Muy bien, gloria a Dios, gloria sean dadas al Señor. Vamos a una canción espiritual cantada con fruto de labio. Inmediatamente vendremos con los saludos que tenemos de costumbre. Seguimos las pisadas al mirar la luz de los que precedieron nuestro andar. Ellos nos animan, nos llenan de coraje y ellos atestiguan de la gracia que Dios da. Tan grande nube de testigos que nos ven, nos invitan la carrera a continuar, con la meta de que aquellos que caminen tras nosotros reciban esa misma herencia de fidelidad. Que nos puedan recordar, pues fuimos fieles, y que nuestra devoción les dé valor. Que las huellas que han de ver les guíen a creer, nuestro ejemplo les motive a obedecer. Que nos puedan recordar, pues fuimos fieles. Cuando nuestros hijos miren el ayer, cuando nuestra vida quede muy atrás, que la luz que les dejemos ilumine su sendero y encuentren el camino de la fidelidad. Que nos puedan recordar, pues fuimos fieles, y que nuestra devoción les dé valor. Que las huellas que han de ver les guíen a creer,
Te sorprenderá lo que Dios puede. Gloria a Dios, gloria a Cristo. Bien, empezamos con los saludos. Voy a empezar con la Iglesia de Cristo en la República Dominicana. Donde quiera que esté una Iglesia de Cristo, pues Dios le bendiga mucho. A los ancianos, en caso de que esta iglesia esté organizada, Dios le dé fuerza para que continúen hacia adelante y motiven a las demás congregaciones a que se organicen, porque esta es la voluntad de Dios Todopoderoso. A la iglesia que también no está organizada, Dios le bendiga. Si hay un ministro, pastor que está trabajando en esta iglesia, Dios le dé fuerza a cada miembro de cada congregación en la República Dominicana. Que Dios le dé la fuerza para que sigamos en este especial camino. A la Iglesia de Cristo a nivel nacional, internacional, todas las iglesias de Cristo donde quiera que estén ubicadas en cualquier país, en cualquier nación, Dios le bendiga a los ancianos, Dios le bendiga a los diáconos, Dios le bendiga a los maestros, Dios les bendiga a los evangelistas, Dios le bendiga a cada miembro donde quiera que estén. Que Dios le dé fuerza para que sigamos en este especial camino. Aquí en Constanza, la Iglesia de Cristo aquí en Constanza, a todas, a la japonesa, a la Sabina, a la Sauyama, al Cercado, allá donde estamos trabajando en la Libertad, la Río Arriba, Dios le bendiga a todos esos hermanos, a los hermanos nuevos que están allá, Altagracia, Radamés, pues a María también y a sus familiares, a todos los hermanos de allá, pues Dios les promete mucha bendición. A estos hermanos que acostumbran a ver el programa, allá está el hermano Lorenzo, el hermano Tonila, la hermana Tonila, ahí está el hermano Darío y su esposa, el hermano José Dolores, su esposa Diana también, que acostumbran a ver este programa. A la familia de Pillo, que Dios le dé la salud necesaria a todos los hermanos que tienen diferentes problemas de salud aquí en Constancia y en todo el mundo. Que el Señor derrame bendiciones que abunde en cuanto a la salud de cada hermano y de cada hermana mundialmente. Al pueblo de Constanza, del municipio amados, que estamos trabajando aquí debidamente, que Dios nos ha puesto para predicar, para enseñar, a fin de que el pueblo y todas las personas puedan ser instruidas con la verdad. A mi amada esposa también, Dios te bendiga, Dios te dé salud, te dé fuerza en todo. A su hermana María, a sus familiares también, a su padre Bartolo, el hermano Bartolo, Dios se le bendiga, le dé salud también, y a toda la familia, que Dios nos ayude, nos dé la fuerza necesaria, la salud necesaria en todo sentido. A Dios siempre sea la gloria, porque Él es que merece, Él es el digno. La hermana Mindita, donde quiera que esté, Dios te sane, Dios te ayude en todo. La gloria sea para el Señor. Bien, nosotros queremos tratar un tema y quiero que usted se quede desde el principio hasta el final, porque considero que el tema es muy importante, muy interesante y casualmente para estos tiempos que estamos viviendo. Porque en estos tiempos la mayoría de personas dicen que son cristianos, ya puede bajar Javier el tema. Todos dicen que son cristianos. Las personas están hablando, están testificando, están aclarando que son cristianos. En cualquier lugar, la mayoría de personas. Hay otros que pertenecen a otro tipo de religiones, de otros lugares, de otras latitudes. Pero aquí, principalmente en Latinoamérica, la mayoría de personas pues dicen que son de la fe cristiana. Entonces, tenemos que hacer un análisis. Tenemos que aprender lo que significa ser cristiano. Nosotros, hablando entre nosotros, es decir, palabra nuestra, nosotros no podemos señalar el cristianismo en palabra nuestra, porque el cristianismo no nació en nuestras palabras, no nació en el nombre del cristianismo. El cristianismo tiene su origen. Entonces, para hablar del cristianismo tenemos que irnos al origen. Lo único que nos habla a nosotros acerca del cristianismo es las Santas Escrituras. En este caso, el Nuevo Testamento. Entonces, para poder hablar con propiedad, con autoridad,
de lo que significa ser cristianos, pues tenemos que ir a las Santas Escrituras. Vuelvo a repetir, si nos vamos a palabra de nosotros, a palabra de hombre, nosotros no vamos a definir realmente lo que significa ser cristianos. Pero si nos vamos al Nuevo Testamento, a la palabra de Dios, entonces ella es la que tiene la autoridad para definir realmente quién es y quién no es. Esta es la verdad. Existen muchos llamados cristianismo en esta tierra que dicen que son cristianos, porque ese es el plan. Esas son las palabras que estamos escuchando a diario. Tenemos el llamado cristianismo socialista, que solamente se juntan para hacer cosas sociales. Casi allí no se habla acerca del Señor Jesucristo. Les gustan las actividades sociales en todo sentido y muchas veces quieren adorar a Dios con cosas sociales, es decir, espectáculo, presentar espectáculo para agradar según ellos a Dios y para agradar a las personas. Ellos dicen que a la persona hay que entretenerla, hay que embullarla con cosas sociales. Quizá muchas personas van engañadas debidamente a lo social para entretenerse, para ver el espectáculo, pero de esto no se trata realmente el cristianismo. Pero esto hay una tendencia fuerte en cuanto a esta posición, debidamente para dar espectáculo a las personas, el llamado cristianismo socialista. Existe también el llamado cristianismo progresista. Esto se basa en la razón específica de que hay que dar, que usted va a progresar, que usted no va a sufrir, que usted no va a tener ningún tipo de problema si usted se dispone a ser generoso, se dispone a dar. Mientras más usted da, pues más bendición usted va a tener, el trabajo le va a aumentar, las soluciones a los problemas van a llegar, pero usted tiene que aprender a ser generoso. Por eso de los púlpitos lo que se habla más es acerca del dinero, que si usted da, pues usted va a tener en abundancia en todo sentido. Aquí se va Jesucristo en estos aspectos y se presenta un cristianismo materialista, un cristianismo que tiene que ver con usted dar para usted recibir. Es decir, que lo que más hablan es de progreso aquí, hablando terrenalmente, que usted va a progresar, que usted va a tener salud, que usted va a tener todas las bendiciones de parte de Dios, pero con la condicionante que usted tiene que dar para que sucedan estas cosas. No se habla casi de Jesús, lamentablemente. Tenemos el otro llamado cristianismo no denominacional, que estos han establecido un cristianismo que no tiene ningún tipo de responsabilidad con ninguna congregación. Ellos creen que en todas las iglesias pues está Dios. Entonces van cuando ellos quieran, cuando ellos les parece, a cualquier congregación. Esto casi no predican, esto casi no hacen la obra, solamente se congregan de cuando en vez cuando les sale, como ellos dicen, si tengo deseo, voy a cualquiera de las iglesias sin ningún tipo de responsabilidad de ninguna naturaleza. O sea, pertenezco a todas, porque todas, según ellos, pues tienen a Dios. No analizan la palabra de Dios, no ven las faltas de muchas congregaciones porque no respetan la palabra. Lo que quieren es la comodidad. Y si le brindan la comodidad a los ministros, le dicen que no hay problema con pertenecer a cualquier congregación, pues van entonces a cualquier congregación. Lo que quieren es sentirse bien. Este es el cristianismo no denominacional. Pero tenemos también el llamado cristianismo liberal. Y aquí sí hay. Este es el cristianismo liberal que aceptan todo. Hasta los homosexuales y las lesbianas en nombre del amor. Porque Dios es amor y Dios lo acepta, sabiendo que las Santas Escrituras prohíben desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento este tipo de matrimonio. Pero ellos, según ellos, en nombre del amor, no hay problemas. Las personas visten de una manera en lascivia y hablan desde los púlpitos así con estas faldas, estas mujeres apretadas, estos pantalones apretados y bailan merengue y bachata y un sinnúmero de cosas en los púlpitos. O sea, un cristianismo liberal que no importa la santidad, no importa, casi no se habla de Dios y no se habla de la libertad, de que somos libres, de que no tenemos que tener ningún tipo de religiosidad, según ellos. Porque dice, bueno, esto no se trata de religión, pero hay que entender que la religión
hay que basarse en qué temática. Porque si es la religión para seguir la liberalidad, esto también es una religión. Seguir que se hagan las cosas como quiera. Y esto está correcto y esto está bien. Entre más pues, lascivia existen, pues más entretenimiento existen. Entonces esto es la liberalidad, liberalmente. Y así es correcto. Esto es religión. Que se entienda que la palabra religión es seguir ciertas cosas. A Cristo lo seguimos. Entonces, en este sentido, esto es una religión. Santiago habló acerca de la religión pura y sin mácula. Habló de religión, la Biblia habla de religión. Hay que ver qué tipo de religión para que entonces podamos incrustar en qué sentido la religión no salva a nadie. Pero se basan de que esto se trata de religión. Ok, pero sí se trata de seguir a Cristo, de tener una religión para Cristo. De esto se trata el cristianismo, mi estimado amigo. Por eso que tenemos que analizar la palabra religión en el sentido correcto para que podamos entonces analizar el cristianismo liberal. El llamado cristianismo liberal no existe en las Santas Escrituras. Entonces por eso tenemos nosotros que analizar cuál es el cristianismo correcto, cuál es el correcto. Es importante, es interesante que podamos analizar nosotros cuál es el cristianismo correcto. Empezamos con el nombre, según la Biblia. Tenemos que empezar desde ahí. Por ejemplo, en Hechos capítulo 11, versículo 26, dice que se le llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Óigame, ¿cuál es el nombre? Cristianos. En 1 de Pedro, capítulo 4, versículo 16, dice, pero si alguno padece como cristianos, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Pero también en Hechos capítulo 26, versículo 28, el rey Agripa dice allí a Pablo cuando le estaba predicando, por poco me persuade a ser cristiano. Dice que estas palabras aparecen en estos versículos bíblicos y no aparece otro nombre. Por ejemplo, cristianos del Santo Sepulcro, cristianos adventistas, cristianos metodistas, cristianos católicos, cristianos testigos, cristianos evangélicos, cristianos pentecostales. No existen estas palabras allí en las Santas Escrituras. Esa es la verdad. Solamente cristianos, sin ningún tipo de apellido, sin ponerle más. Que la palabra cristiano viene de seguir al Señor Jesucristo. Esa es la verdad. Entonces, tenemos que aprender a hablar de la manera que la Biblia habla. Esa es la verdad. ¿Por qué tenemos que ser tan estrictos en cuanto a lo que la palabra de Dios nos dice? ¿Por qué la iglesia de Cristo es estricta en cuanto a lo que la palabra de Dios dice? Es que tenemos ejemplo, mi hermano, mi amigo, en el Antiguo Testamento, de cómo Dios castigó severamente cuando violaban lo que Él decía. Analizamos un poco allá en Levítico capítulo 10, Nadab y Abiú que ofrecieron un fuego extraño que Dios nunca le mandó, porque Dios nunca le mandó. Y Dios lo destruyó totalmente, lo mató a los dos, porque ofrecieron un incienso extraño que Dios nunca le mandó. Es un ejemplo para que nosotros podamos entender la importancia de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, que Dios es severo en cuanto a lo que violan lo que Él dice. El caso también de Usa, cuando Usa quiso sostener esta arca, cuando se iba a caer el arca del pacto, cuando venía de las tierras de los filisteos, que Dios también mató a Usa. Debidamente que no era Usa que tenía que tocar esta arca, eran los levitas que tenían que tocar esta arca. Entonces, porque él la tocó simplemente con buenas intenciones, igual que Nadab y Abiú, pues Dios lo mató para que notemos claramente que no basta las buenas intenciones. Hay que respetar lo que la palabra de Dios dice, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. A Josué se le dijo claramente, en Josué capítulo 1, versículo 5 en adelante, mira que te mando, que te esfuerces y que sea valiente para poner en ejecución todo lo que yo te mando.
No te aparte de esto ni a diestra ni a siniestra, para que te vaya bien en todas las cosas que emprenda. Es decir, que a Josué se le encomendó la ley y que no se apartara de ella ni a derecha ni a izquierda para que le vaya bien. O sea, Dios ha sido celoso con su palabra. Por lo tanto, nosotros como Iglesia de Cristo tenemos que tener cuidado con la bendita palabra de Dios. Sabemos claramente que vamos a ser juzgados por la palabra de Dios también. Con esta fuerza probatoria para tener más cuidado en cuanto a lo que la palabra de Dios dice. Jesús dice en Juan 12:48, que me rechaza y no recibe mi palabra, tiene quien le juzgue. La palabra que yo he hablado ya juzgará en el día postrero. Por lo tanto, vamos a ser juzgados por la palabra. Dios ha sido severo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento también con aquellos que han violado su palabra. Entonces, aquí notamos que estos textos los que muestran que solamente se le llamó cristianos. Cristiano que viene de seguir al Señor Jesucristo. Es decir, que los cristianos nos muestran a nosotros claramente que hay un nombre, cristianos. No tenemos otro apellido, no tenemos otra connotación y tenemos que aprender a aceptar la verdad. Porque si no aprendemos a aceptar la verdad, así como está, la realidad es que vamos a aceptar la palabra de hombre, las ideas nuestras, y en nosotros no está el bien, no está la verdad. La verdad está en la palabra de Dios. Juan 17, versículo 17. Vamos a una canción espiritual cantada con fruto de labio y luego proseguiremos con este hermoso tema, cristianos. Quiero ir en pos de mi Rey y Señor, y modelando por él mi carácter, canto con gozo a mi Redentor. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro, siempre en la luz, cerca de Jesús. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro en su santa luz. Ando más cerca de él que me guía cuando el maligno me quiere tentar. Siempre confiando en Cristo mi fuerte, debo con gozo su nombre ensalzar. Qué hermoso es seguir las pisadas del Maestro.
Quise traer a colación este pequeño video para que nosotros nos demos cuenta lo que pasaron los primeros cristianos. Estas personas, cuando se entregaron al Señor Jesucristo, se desató una seria persecución en contra de ellos. El Imperio Romano, auspiciado por los fariseos y los saduceos religiosos de aquellos tiempos. Y pasaron diferentes tribulaciones, diferente trabajo. Los romanos hicieron terrible bellaquería en cuanto a estos seguidores del Señor Jesucristo. En el Coliseo romano, donde llevaban personas allí a pelear, para divertir a las personas, llevaban a los cristianos, para echárselo a los leones, para que los leones lo devoraran ahí, las personas gozando en cuanto a esta posición, simplemente porque eran cristianos. En la vida de los primeros cristianos se derramó mucha sangre. O sea, el cristianismo no es como pensamos, no es como usted piense. Jesús derramó su sangre por el cristianismo, para fundar el cristianismo. Murieron muchos de los apóstoles, muchos cristianos del primer siglo, para mantener este nombre cristianos. Pablo murió decapitado en Roma y murió de gozo y alegría, porque sabía claramente lo que tiene este nombre, cristianos. El primer mártir fue Esteban, murió apedreado y puso la mirada en el cielo y vio a Jesucristo sentado a la diestra de Dios y le pidió perdón por los que le estaban haciendo el daño. Pedro murió crucificado y pidió que lo crucificaran con la cabeza para abajo, porque decía que no era digno morir igual que el Señor Jesucristo. Es decir, que si nos ponemos a analizar, la mayoría murieron de diferentes muertes, tormentosas terriblemente por este gran nombre cristiano. O sea, no es juego. El cristianismo empezó con sangre, se mantuvo con sangre y dio su crecimiento con sangre. Ellos eran espectáculo al mundo de esos tiempos. Los primeros cristianos, esa es la realidad. Y de eso tenemos que hablar para que las personas entiendan, para que los latinoamericanos y el mundo entendamos qué significa ser cristianos, conforme a lo que Jesús dice. Mire, el apóstol Pablo habló en Gálatas capítulo 2, versículo 20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. El cristianismo se trata de una crucifixión de uno mismo, de una muerte de uno mismo. Él dice que está crucificado juntamente con Cristo. Él dice que no vive él, sino que vive Cristo. Se trata de que Cristo, no el ego, gobierne, controle nuestra vida. O sea, si a usted no le controla a Jesús, usted no es cristiano. Muchas personas que dicen que son cristianos y son controlados por el dinero y son controlados por ellos mismos, no son cristianos.
El cristianismo viene de Cristo. Cristo es el control totalmente de las personas. Eso es lo que especifica Pablo en Gálatas 2, versículo 20. También en Filipenses capítulo 1, versículo 21, él dice allí, porque para mí el vivir es Cristo. O sea, su vida es Jesús. Él entendía claramente que para él su vida no estaba en él, sino en Jesús. Eso dice Pablo. Y el morir, él decía que era ganancia, porque él entendía lo que es la muerte física, que es un encuentro total con la presencia del Señor Jesucristo, de ver a Jesucristo algún día. Por lo tanto, esto es el cristianismo. No soy yo. Vivo ahora, pero mi vida está entregada totalmente al Señor Jesucristo para que podamos entender. Por eso también habló en Filipenses capítulo 3, versículo 8. Él habló acerca de todo lo que era él anteriormente. Vamos a leer estos versículos. Y ciertamente, versículo 8 de Filipenses capítulo 13, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Dice verso 9, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es en la ley. Es decir, que para Pablo ya no es su capacidad mental, ya no es su ciudadanía romana, ya no es sus dotes, todos sus bienes adquiridos anteriormente. No, ya él quiere llegar totalmente a Jesús. Esto es el cristianismo, que Jesús gobierne totalmente en nuestra vida, que Jesús sea lo más significativo, lo más importante. Cuando no es así, pues entonces nosotros tenemos que analizarnos realmente, porque de eso se trata el cristianismo del Señor Jesucristo. Por eso Pablo escribió todas esas cartas, la carta a los romanos, la carta a los 1 y 2 Corintios, los Gálatas, Efesios, Filipenses, todas esas cartas del Nuevo Testamento, todas cantan el nombre del Señor Jesucristo. Por ejemplo, tenemos ahí la situación de división que tenían los corintios, en 1 Corintios capítulo 1, versículo 10, donde Pablo le especifica a los corintios que tenían divisiones, porque uno decía yo soy de Pablo, y yo soy de Cefas, y yo soy de Apolo. Y él le especifica claramente, ¿acaso está dividido Cristo? ¿Fue crucificado Pablo, otro por ustedes? Lo que le está diciendo claramente es que tienen que pertenecer al Señor Jesucristo, no a Pablo, no a Pedro, no a Apolo, aunque ellos le predicaron, porque ellos eran predicadores, tanto Pablo como Apolos como Pedro, pero eran predicadores de Cristo. Las personas hoy cometemos un error, igual también que en los corintios. Uno dice que son de María, uno dice que son de un sacerdote X o de un pastor X. No, porque a mí me gusta el pastor X, a mí me gusta el sacerdote X, a mí me gusta María, a mí me gusta esto, a mí me gusta aquello. El cristianismo se basa en Cristo. Pablo lo mandó a Cristo. Esa es la verdad. María y en la boda de Cana, cuando fueron a preguntarle a ella acerca del vino, María mandó a Jesús y le dijo a los que fueron ante ella, hagan todo lo que mi hijo os mande. Ella nunca dijo que hagan lo que ella dice, jamás. Es decir, que todos los hombres de Dios, y aún los ángeles también, que las personas quisieron darle tributos, reconocimiento, aplauso, lo que sea, todos decían, tienen que ir a Cristo, tienen que ir a Dios. Es para que nos demos cuenta acerca de esto. El cristianismo es algo basado en Cristo. Por lo tanto, es una negación totalmente del yo, ¿verdad? Del ego completamente, y una entrega total a este ser divino que murió en la cruz del Calvario y que también resucitó por todos los seres humanos. Esto se trata el cristianismo.
de Cristo. Por eso que en las iglesias se debe hablar de Jesús, se debe hablar de este gran nombre, se debe explicar con detalle acerca de su verdad en todas las iglesias, para que así las personas sean edificadas, para que entiendan claramente y sean salvos que se trata del Señor Jesucristo, el cristianismo. Otro cristianismo que no se base en el Señor Jesucristo, entonces no es cristianismo por parte. Entonces, en segundo término, el cristianismo sigue las enseñanzas de Jesús. Aquí sí hay, pero vamos ahora a otra canción espiritual cantada con fruto de labio para que sigamos con este hermoso tema. El cristianismo se basa en las enseñanzas de Jesús. Vamos a la canción espiritual. Luz que brilla en este mundo, en un monte se sentó, compasión había en sus ojos cuando a la gente miró. Corazones muy atentos escucharon dulce voz, dicha y sabiduría con amor les enseñó. Bienaventurados los de limpio corazón, los de limpio corazón, qué recompensa tan grande, ellos verán a Dios. Bienaventurado, si en tu proceso lloras, si en tu proceso lloras, qué recompensa tan grande, Dios te consolará. El sermón de aquel monte a muchos consoló, cada quien buscó en la lista cuál era su condición. Hoy te toca a ti buscarte en confianza con tu Dios y asumir que en Jesucristo paz tendrá tu corazón. Bienaventurados los de limpio corazón, los de limpio corazón, qué recompensa tan grande, ellos verán a Dios. Bienaventurado, si en tu proceso lloras, si en tu proceso lloras, qué recompensa tan grande, Dios te consolará. Alégrate, alégrate, tu galardón es grande en los cielos. Alégrate, alégrate, tu galardón es grande en los cielos. Bienaventurados los de limpio corazón, los de limpio corazón, qué recompensa tan grande, ellos verán a Dios. Bienaventurado, si en tu proceso lloras, si en tu proceso lloras, qué recompensa tan grande, Dios te consolará. Cielos, alégrate, alégrate, tu galardón es grande en los cielos. Bienaventurados los de limpio corazón. Gloria a Dios. El cristianismo sigue las enseñanzas de Jesús. Jesús habló en Lucas capítulo 9, versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, que claramente que el cristianismo se basa en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Es decir, que no podemos de ninguna naturaleza nosotros decir que somos cristianos cuando nosotros no seguimos las enseñanzas del Señor Jesucristo. Porque Él está especificando claramente, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, el yo, el control, el ego, que hay que negarse y totalmente depender del Señor Jesucristo. Esta es la realidad. Muchas personas le seguían en aquel tiempo y Jesús le explicaba en este aspecto que para seguirle a Él había que negarse a sí mismo. Y eso es lo que muchas personas no quieren hacer. Es decir, quieren seguir a un Jesús pero sin negarse a sí mismo. Entonces es contraproducente. No se puede seguir a Jesús si usted tiene el control.
Jesús lo que quiere es tener el control en nuestra vida para que así realmente nos vaya mejor. También Jesús habló en Mateo capítulo 10, versículo 37. Dice, el que ama a padre o madre o hijos o hijas más que a mí, no es digno de mí. El cristianismo es algo serio. Implica que hay que amar menos las cosas que al Señor Jesucristo. Nosotros amamos a nuestros hijos y esto es muy importante. Jesús no quiere que nosotros dejemos de amar a nuestros hijos, a nuestra madre, a nuestra padre, nuestras familias. Jesús no quiere que nosotros dejemos de amar a las personas en esta vida. Ahora, el problema es que muchas veces caemos en el gravísimo error de amar estas cosas más que Jesús. Yo amo a mi padre más que a Jesús. Yo amo a mi madre más que a Jesús. Yo amo a mis hijos más que a Jesús. Entonces, esto no es cristianismo. Pero no solamente lo podemos basar en este aspecto que Jesús está hablando aquí. Jesús está hablando aquí en todo sentido. Es decir, que cualquier cosa que usted ame más que a Él, entonces esto no es cristianismo. El cristianismo implica que Jesús sea lo más importante en nuestra vida. Si no es así, entonces no es cristianismo. Usted sigue a ciertas cosas. Muchos aman más el dinero, entonces dicen que son cristianos. Muchos aman más el poder y dicen que son cristianos. Muchos aman más sus posesiones que tienen en esta vida y dicen que son cristianos. Que se dé a entender claramente que el cristianismo implica que Jesús es lo más importante en nuestra vida. Cuando no es así, de mal procede, no es correcto el cristianismo según narra la palabra del Señor. El cristianismo implica un nuevo nacimiento, que aquí es interesante porque Jesús, cuando está hablando con Nicodemo en Juan capítulo 3, Él le enseñó, le explicó a Nicodemo. Nicodemo era un principal entre los judíos, una persona con un vasto conocimiento, conocedor de la ley, pertenecía al Sanedrín, al Senado judíos. Sin embargo, va Jesús de noche a preguntarle al Señor Jesucristo acerca de Él, porque sabemos que ha habido de Dios, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con Él. Jesús le dice a Nicodemo que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede uno nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Jesús le dice, le vuelve a repetir, que no nace del agua y del espíritu, no puede entrar al reino de los cielos. Lo que nació de la carne, carne es, pero lo que nació del espíritu, espíritu es. Un nuevo nacimiento espiritual que se efectúa a través del agua y del espíritu para ser cristianos. Nicodemo pensaba que tenía Dios. Nicodemo pensaba que estaba bien, al igualmente que Pablo también. Vamos a notar más adelante lo que sucedió con Pablo. Estos dos están equivocados, tanto Nicodemo como Pablo en el principio. Nicodemo estaba equivocado pensando que tiene a Dios, sin embargo, Jesús le explica claramente qué significa ser cristiano, qué significa tener a Dios, significa nacer de nuevo, ser una persona totalmente diferente. Un nacimiento de agua y un nacimiento de espíritu. ¿A dónde encontramos nosotros el agua y el espíritu? Bueno, notamos el agua y el espíritu en el bautismo del Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 3, versículo 13, cuando Jesús fue a Juan a ser bautizado, y Juan se lo ponía, y Jesús le dijo, deja así conviene, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Aquí notamos que dice que el espíritu, después que Jesús subía luego del agua, aquí notamos el agua, y notamos claramente que el espíritu desciende como una paloma hacia Jesús. Aquí notamos agua y aquí notamos espíritu claramente. En el bautismo, en Hechos 2:38, que manda el Espíritu Santo ser bautizado a la persona, a los creyentes, aquí notamos agua y espíritu. Jesús está diciendo claramente que para usted poder entrar al reino de los cielos, ver el reino de los cielos, usted tiene que nacer de nuevo, y este nuevo nacimiento se efectúa a través de 4 principios necesarios. Primero, hay que creer en Jesús. Hay que tener a Jesús como lo más importante en nuestra vida. Si no es así, de mal procede. Creer en Jesús y que Jesús sea lo más hermoso, lo más grande en nuestra vida. Según Romanos capítulo 10, versículo 9, versículo 10, dice que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor, en creer en tu corazón que Dios levantó de los muertos, serás salvo. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Claro está que la creencia debe ser de corazón, teniendo a Jesús como Señor en nuestra vida. Eso es el cristianismo. Que Jesús sea nuestro Señor. Después que Jesús es nuestro Señor, entonces el cambio viene. Por eso
Jesús habló de este cambio en Lucas capítulo 13, versículo 3. Si no se arrepiente, todos perecerán igualmente. O sea, que inmediatamente usted cree en eso y lo hace de corazón y lo tiene a Jesús como lo más importante en su vida, viene un cambio en su vida. El cristianismo se trata de un cambio realmente. Si usted no ha cambiado, entonces usted no es cristiano. Si usted sigue con la mentira, con la hipocresía, con los robos, con los hurtos, con la fornicación, con los adulterios, con los homosexuales, la cuestión de los homosexuales, la lesbiana, que es una violación terrible en cuanto a las Santas Escrituras, entonces usted no es cristiano. El cristianismo es un cambio totalmente, es una muerte al ego y una entrega total a Jesucristo. También Hechos capítulo 2, texto ya que lo hemos dicho, Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le dijo a los judíos en aquellos tiempos que tenían que arrepentirse y tenían que ser bautizados para el perdón de sus pecados, para luego recibir el don del Espíritu Santo. Notamos en el verso 41 de Hechos capítulo 2 que 3,000 almas fueron bautizados y arrepintieron en aquellos tiempos, entonces se integraron a la iglesia del Señor Jesucristo. Por lo tanto, el cristianismo implica creer de corazón, tener a Jesús como el Señor, cambiar de vida y ser bautizado para el perdón de nuestros pecados en agua. Entonces aquí hay un nuevo nacimiento. Inmediatamente usted sale de aquí del agua, se da este nuevo nacimiento, usted es una persona completamente nueva en todo aspecto. Entonces nuestro líder, el líder de los cristianos es Jesús. El presidente de los cristianos es Jesús. La esperanza de los cristianos es Jesús. Por eso es que esto es lo que proclamaron los primeros cristianos y por esto murieron los primeros cristianos. Esta era su política, esta era su palabra, donde quiera que iban. El nombre del Señor Jesucristo, la esperanza del Señor Jesucristo. Nosotros como los cristianos entendemos que esta es la solución que necesitamos los seres humanos aquí en esta vida y en el siglo venidero. Jesús, porque todo está preparado para que Jesús sea lo más relevante, lo más importante y para que se den los cambios necesarios. Se llama Jesucristo. Y voy a explicar en qué sentido. Cuando nosotros cambiamos de vida, si un presidente acepta a Jesús, es decir, cambia totalmente su vida, va a ser unas personas sano en todo aspecto. Sus decisiones no van a ser hipócritas. Su justicia va a ser estable. Va a pensar en los más necesitados y va a dar pasos correctos en todo aspecto. ¿Por qué? Porque Jesús le ha cambiado, porque Jesús le ha transformado. Así también los senadores, así también los diputados, así también los regidores, así también todos ministros de cualquier institución, síndico y todo. En todo sentido, todas las personas que trabajamos en diferentes áreas, vamos a ser transparentes, sanos en todo. Y va a haber abundancia, porque el dinero va a ser bien administrado en vista a que son personas sanas ante la presencia del Señor. Yo sé que usted me está diciendo, Luis, esto no se va a ver aquí en esta tierra, esto se va a ver cuando Cristo venga. Pero esa es la realidad, esa es la verdad. Porque el problema nuestro está en nuestros corazones, el problema nuestro está en la hipocresía, que decimos una cosa y no es realmente lo que somos bellacos, somos terribles completamente. Entonces lo que necesitamos todo es al líder de líder, al presidente de presidente, aquel que puede hacer posible que seamos personas humildes, que seamos personas honestas en todos los sentidos. Entonces el no aceptar a Jesús, entonces aquí está el problema serio. Por más charla que demos, por más educación que demos, por más trabajo que hagamos con los seres humanos, no, existe un Satanás, existen unos demonios que están con Satanás también, que usted como ser humano no va a poder controlar la corrupción, la forma de estos seres actuar completamente para hacernos daño en todo sentido. Es decir, que el único que puede hacer posible que seamos personas renovadas, nuevas, y que podamos competir contra Satanás y contra sus ángeles, se llama el Señor Jesucristo. Todo está creado con este propósito para destruir el mal, pero tenemos que ir a Jesús. De lo contrario, no podremos. Y por eso que usted ve que se está trabajando, y siempre la corrupción imperante, porque la solución se llama Cristo. Todos los líderes necesitan de Jesús. Cada padre y madre necesita de Jesús. Cada ser humano necesitamos de Jesús. Sin Jesús no hay patria. Sin Jesús
no hay libertad. Esa es la verdad. Entonces esto implica claramente hacer estas cosas: creer, arrepentirnos, bautizarnos, perseverar también en la doctrina, yendo a la iglesia, participando y ayudando a los necesitados, acudiendo a una iglesia que nos señalen la verdad. Esto significa la vida de los primeros cristianos. Esto significa el cristianismo, porque ellos lo hicieron así, de esta naturaleza, y perseveraron. Finalmente, el cristianismo, notamos los casos de que todos estos cristianos, es decir, estamos hablando por lo menos de los que creyeron, se arrepintieron, se bautizaron, se mantuvieron firmes en la doctrina de los apóstoles, pero todos tuvieron de ahí en adelante que hacer lo mismo que hicieron los primeros cristianos en Hechos capítulo 2, versículo 41, de 3,000 almas se arrepintieron. Tenemos el caso del eunuco en Hechos capítulo 8, versículo 26 al verso 39. El eunuco que iba a adorar a Jerusalén tuvo que creer, tuvo que arrepentirse y tuvo que ser bautizado para el perdón de sus pecados, arreglar su vida con el Señor. Pero tenemos el caso también de Saulo en Hechos capítulo 9, donde este Saulo claramente pues creyó en Jesucristo, se arrepintió y se bautizó y lavó su pecado también, que perseguía anteriormente a los cristianos en el primer siglo. Y tenemos el caso de Cornelio también en Hechos capítulo 10, donde este Cornelio también se arrepintió, es decir, se bautizó también con Pedro, fue a su casa y le predicó acerca de Jesús, aunque Cornelio hacía muchos bienes para que podamos entender que porque usted haga bienes no significa que usted es cristiano. Porque usted ayude a las personas, aunque es necesario, es importante ser generoso, ser una persona hospitalaria, es necesario esto. Pero la vida del cristiano implica que Jesús sea su control, su centro en todo aspecto. Cuando Jesús no es el centro del cristianismo, entonces aquí no hay cristianismo, sino lo que hay es humanismo. Tenemos que desligar la parte del ser humano con la parte cristocéntrica. Cristianismo implica que Cristo es el centro. La parte humana significa que el humano es el centro. Son dos cosas totalmente diferentes. El cristianismo se basa en que Jesús es su centro, su energía, su esperanza. El cristianismo se basa en que tenemos una esperanza en los cielos. Es decir, no aquí en esta tierra, porque esto es un problema totalmente cuando nosotros tenemos la esperanza aquí en esta vida. No. Colosenses capítulo 3, versículo 1 al verso 4. Si pues habéis resucitado con Cristo Jesús, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned a mí las cosas de arriba, no la de la tierra. Es decir, que el cristiano entiende que su esperanza no está en la tierra, sino que está allá arriba, en los cielos, que está en Cristo. Cristo, cuando resucitó, subió para el cielo, se sentó a la diestra de Dios. Por lo tanto, el cristiano tiene su esperanza no en la tierra, no, está crucificado juntamente con Cristo y espera todo en el Señor y Salvador Jesucristo. Por eso claramente aquí en Filipenses capítulo 3, versículo 20 dice: más nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, dice verso 21, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, con el poder en el cual puede sujetar en sí mismo todas las cosas. Es decir, que hay una ciudad allá arriba para el cristiano. Somos aquí peregrinos. Así pasaron los primeros cristianos como peregrinos. Burla de la mayoría de personas. Lo trataron como trastornado, como enfermos mentales. Y por eso lo llevaban a diferentes lugares a asesinarlo totalmente. Pasaron muchísimas clases de cosas, pero ellos sabían que tenían una esperanza allá arriba en el cielo. Esto es cristiano. Aquellos que no se aferran a nada en esta vida, sino que tienen su esperanza allá arriba en el cielo. Ojalá, mi estimado amigo, mi estimado hermano, que hayamos comprendido estas verdades de la palabra de Dios, lo que significa realmente ser cristiano. ¿Qué significa ser cristiano? Ya lo hemos analizado del Antiguo Testamento, cómo Dios habló en el Antiguo Testamento acerca de respetar su palabra y cómo nosotros también, a raíz de todo este conocimiento que tenemos de la importancia de Dios, de la palabra de Él en el Antiguo Testamento y aún en el Nuevo Testamento, conocemos la vida de los primeros cristianos, que implicó muertes, dolor, sufrimiento. Conocemos claramente que esto significa ser cristiano. No es porque yo digo que soy cristiano, yo lo soy, sino porque la marca que se llama Jesús, está en mi palabra, está en mi forma de ser, está en mi forma de actuar. La marca de la palabra de Cristo, pues está en mi corazón.
y esto yo lo proclamo, esto yo lo hablo. Yo hablo de mi líder. Los políticos hablan de sus líderes. Nosotros los cristianos hablamos de nuestro líder, que se llama el Jesús. Jesús y Jesús. Que Dios nos ayude a que podamos saborear este tema y comprender qué significa ser cristiano. Vamos a orar. Padre, Señor, gracias. Gracias por este momento, Señor. Permite que este tema haya llegado a los corazones, Señor, de la mayoría de personas y que podamos entender lo que realmente significa ser cristiano. En tu mano, Dios, encomendamos este tema. Que en todo llega tu voluntad, oh Señor. Muchas gracias, Padre, muchas gracias. Te oramos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pues nada, gloria a Dios. Gracias al Señor Dios Todopoderoso que nos brindó la oportunidad acerca de hablar de este tema tan lindo, creo, tan bonito, esperando que todos hayan comprendido este tema. Somos Iglesia de Cristo, estamos allá arriba en La Libertad, Arroyo Arriba. Los días de culto son los miércoles y viernes a las 7 de la noche, y los domingos estamos a las 9 de la mañana. Si usted nos quiere visitar, las puertas estarán abiertas. También en el cercado la Iglesia de Cristo está en la General Rupero número 20. Los cultos son los martes y los jueves a las 7 de la noche. Los domingos a las 5 de la tarde. Allá en la Japonesa, en la Sabina, en la Sauyama, la Iglesia de Cristo está. También mundialmente la Iglesia de Cristo, pues usted puede ubicarla en el mapa, en Google o en YouTube, y le van a dar referencia en qué parte está situada la Iglesia de Cristo en la República Dominicana y cualquier parte que usted se encuentre en el mundo entero. Puede bajar, si puede, ahí el teléfono por si alguien quiere un estudio de la Palabra de Dios. Nosotros con mucho gusto podemos llevarle el estudio de la Palabra de Dios a su casa para que aprenda, para que podamos asimilar lo que significa ser cristiano y de otro estudio interesante que podemos tratar. Muchas gracias por su sintonía y que Dios nos ayude a todos. Paz de Dios. Te sorprenderá lo que Dios puede hacer.